Muy bien. Vamos a empezar entonces, ya son las 15:10. Vamos a ir comenzando esta, esta reunión del seminario Plague, a la cual estábamos muchos invitados para poder conversar, charlar acerca de nuestras experiencias de investigación. Así que, eh, bueno, en todo caso, Roxy, si querés, podés comentar un poco lo que es este seminario para los que no lo conocen, aquellos que acceden por primera vez, y y hacer una breve presentación, si querés. Después le damos la palabra a Luz para que nos hable en nombre del grupo de Claxo, Prácticas Emancipatorias y Metodologías Decolonizadoras Transformadoras. Y después, si querés, podés ir presentando a los compañeros para que cuenten un poco su experiencia de trabajo, y después finalizaríamos o haríamos una ronda de debate, de discusión, de intercambio, ¿sí? Antes de cerrar la jornada de trabajo. Bueno, en principio, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos, todas, todes. Es un gusto enorme poder estar esta tarde aquí haciendo esta actividad. Y bueno, Roxy, si querés, anda arrancando nomás. Bueno, el seminario permanente funciona hace 5 o 6 años en el Instituto Gino Germani, dirigido por el doctor Alberto Bialakowski. Nosotros somos del equipo de Alberto, trabajamos con él hace más de 20 años. Y bueno, y veníamos trabajando en un taller de investigación que estaba dentro de la carrera de sociología. Y cuando él se jubila, nosotros, bueno, lo acompañamos en este proceso de quedar solo como investigador en el instituto, y ya no dando su taller de grado, digamos, porque bueno, también ahora da seminarios de posgrado y otra cosa. Bueno, cambia su rutina y nosotros lo acompañamos en ese proceso y estamos trabajando con él desde ahí. El año pasado, bueno, pudimos hacer solamente uno, normalmente son 3 o 4 por año. Las temáticas varían entre lo que nuestras propias investigaciones o situaciones que vamos viendo que son relevantes porque trabajamos en red con muchos compañeros. Bueno, de hecho, todas las personas que están acá las hemos conocido a través de posgrados o de alas, y bueno, y hemos hecho red con ellos y trabajamos con ellos en varios niveles. Hemos presentado ponencias, nos hemos presentado en el grupo de trabajo, o sea, bueno, ¿no? Tenemos esa dinámica de trabajo. Eso por un lado. Por otro lado, el seminario lo que se interroga es sobre este cambio de paradigma que nosotros vemos en el paradigma positivista, y cómo podemos verlo a través de los procesos laborales, y también en lo que, bueno, denominamos el intelecto colectivo, ¿no? O el general intellect, como le diría Marx. Nosotros trabajamos en esa línea, y ahí entran diferentes lugares de trabajo, desde movimientos sociales hasta el movimiento de migraciones, o de la trata laboral, o la trata de personas con fines de protección sexual, o los núcleos urbanos segregados. Esos serían como nuestros lugares más emblemáticos en este momento de trabajo. Bueno, en ese marco estuvimos presentando lo que sí hicimos fue en el 2020, porque ya lo teníamos de antes, y bueno, después empezó la pandemia, unas jornadas en la Universidad de Uncuyo, y como en esa universidad cambiaron como la forma, fue muy dinámica de un momento a otro cambiaron las reglas de juego, y hubo gente que terminó no presentándose, aunque sí había mandado su resumen. La idea fue invitarlos a este lugar, que es nuestro espacio, para poder, porque nos parecía que eran resúmenes que eran interesantes para trabajar y que venían en la línea que nosotros estamos trabajando, y que tenemos la idea de poder construir algo más federal,
por eso el nombre del seminario de hoy, de Encuentros Federales, porque nos parece que hay mucha gente a lo largo del país, así como en Latinoamérica. En Latinoamérica quizás tenemos más contactos que en nuestro propio país. Entonces, como en Loncuyo aparecieron estas universidades como la de San Luis, también había aparecido Río Cuarto, estuvo Santiago del Estero. Bueno, hubo varios lugares que empezaron a trabajar en la misma línea que venimos trabajando nosotros. Entonces nos pareció interesante poder conectarnos y poder armar quizás una red de trabajo que tenga que ver con la coproducción y que, bueno, incluiría a todas las personas que trabajan en esa línea para pensar formas de trabajar en conjunto. Esto nos llevó a, bueno, a recobrar a estas personas que sí habían presentado su resumen, pero no habían presentado la ponencia, e invitarlas hoy acá. Y bueno, y también quisimos invitar a gente conocida y querida para comentar, y bueno, y ahora ya no hablo más y paso a presentarles a Luz. Luz es la doctora Luz Montelongo Díaz Barriga, de FESA Clatán, UNAM, coordinación del eje temático de productores, métodos y movimientos al intelecto social, del GT de Claxo, de prácticas emancipatorias y metodologías descolonizadoras y transformadoras. Bueno, y le invitamos para que ella, porque como Claxo auspicia este play hoy, queríamos invitarla para que ella nos cuente un poquito de qué se trata el grupo de trabajo. Muchas gracias, Roxana, por la presentación y bueno, todo lo que le están organizando a estos interesantes encuentros, charlas que siempre uno aprende y que también es un espacio para conocer, ¿no?, el trabajo que vamos realizando en nuestros diferentes espacios. Bueno, pues el grupo GT de Claxo está coordinado por Alicia Itatí Palermo, por Marta Nérida Ruiz Uribe y por Jorge Rojas Hernández. El GT de Claxo tiene tres ejes, ¿no?, que se trabajan diferentes temáticas que buscan ser desde una mirada multidisciplinar y multidimensional, trabajar un conjunto con movimientos sociales que llevan a cabo las luchas emancipatorias. Los ejes son práctica de descolonización y emancipaciones teórico-políticas interdisciplinariedades y emancipaciones con la tierra, pueblos y territorios de vida. El segundo es géneros y diversidades, y el tercero, al cual yo pertenezco, que lo coordinamos junto con Alberto Bielakowski, con Ana Cárdenas y con Félix Raúl España, que es el de productores, métodos y movimientos al intelecto social. Y que bueno, que desde este eje es el que está auspiciando este evento, que también pues aquí la Roxana, José Manuel, Saraí, Mariana, Nicolás y Juan también pertenecen y trabajamos en conjunto desde este eje. Bueno, nosotros en este eje partimos del análisis de tres enlaces conceptuales relevantes: la necesidad de comprender la producción intelectual como producto social, el segundo, develar su enajenación determinada por la colonialidad de poder y saber, y desarrollar una metodología dialógica que contribuya a transformar tanto los contenidos como la orientación del paradigma científico hegemónico. Así que buscamos desarrollar la metodología de coproducción investigativa, de co-creación simultánea de conocimientos y de colectivos cognitivos emancipatorios. Esta mirada de la coproducción investigativa nos ha llevado también a plantear que es necesario también un desarrollo de otra concepción, de otro giro epistémico de la educación. Entonces nosotros le hemos llamado una eduinvestigación como una praxis con reciprocidad y gratuidad, concibiendo la ciencia como bien común, y de esta manera también se amplía la concepción del derecho a la educación, entendiendo que el derecho al conocimiento no solamente es el poder acceder a él, sino todos los actores sociales tenemos el derecho de poder participar en el desarrollo del conocimiento. Entonces, bueno, también desde la coproducción investigativa trabajamos tres dimensiones que tienen esta praxis, este significado de la praxis, que es la co-creación colectiva de conocimientos y saberes se orienta a transformar la realidad social e interpelar al intelecto social. El segundo, la creación de saberes, se encuentra enlazada con la co-construcción del colectivo cognitivo que la genera, y sus dinámicas de descubrimiento se dirigen a contribuir con el giro epistémico del paradigma científico, que es la teoría de las calles, que emerge como expresión intelectual desde los movimientos sociales, que constituye una muestra de coproducción en espacios abiertos.
Bajo estos 3 significados hemos venido haciendo un trabajo de una serie de cuadernos de coproducción y de crítica, los cuadernos abiertos de coproducción, de crítica y coproducción, que también están auspiciados por Claxo, por este eje, que los pueden encontrar en la librería del sitio de Claxo, que los invitamos a leerlos, a conocerlos, pero también a participar. La convocatoria está abierta, van saliendo 2, 3 por cada año, ahora estamos terminando el 4 y trabajando una coedición con Realis, con el tema de metodologías decoloniales, que bueno, se va a publicar el año que viene. Y bueno, después continuaríamos nosotros también con los temas, ¿no? Entonces, pues bienvenidos, muchas gracias por el espacio, Roxana, también para dar a conocer el trabajo del GT, que también pues siempre es importante, y también pues invitarlos al año que viene la conferencia, la 9ª conferencia de Claxo en México, en diferentes estados de la Ciudad de México, pero también va a ser híbrido. Ya también está la recepción de ponencias, está hasta el 10 de diciembre, entonces ahí lo pueden consultar en el sitio de Claxo, son diferentes los ejes temáticos en los que uno puede participar, pero bueno, también va a haber una modalidad híbrida. Entonces, pues bueno, muchas gracias y pues aquí estaremos atentos a escuchar sus experiencias. Bueno, gracias Luz, sobre todo por la síntesis. Bueno, yo quiero presentar a los comentaristas. Lo que me preocupa es que los expositores no han ingresado, me parece. No sé qué es lo que pasó. A mí no me han pedido ingreso ninguno. No, por eso, que faltan, porque suponiendo que ya sabemos que Gabriela no va a participar y la gente del Bachi tampoco, pero quedaban las otras 3, que eran una de Loncuyo y 2 de San Luis, pero no han pedido participación, no sé qué pasó. Bueno, igual tenemos mucho para hablar, aunque no estén, pero bueno, quiero presentar a quienes iban a ser los comentaristas de estos trabajos, que es Saraí Miranda Juárez, que es docente e investigadora de CONACYT, del Colegio de la Frontera Sur de Chiapas, México, postdoc de la UBA. Y a Nicolás Eduardo Marrero, que es docente e investigador de la Universidad de la República, Servicio Central de Extensión y Actividades de Medio, área sector productivo y organizaciones sociales, docente en el Instituto de Enseñanza Técnica del Consejo de Formación de Educación, doctorando en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Y a Juan Bruno Ferenaz, que es investigador del Instituto Gino Germani, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires y maestrando de la maestría en investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, dicho esto, ahora tendríamos que escuchar a los expositores que no han ingresado. Estamos como, digamos que estamos como en un problema. Sí, porque no tengo forma, salvo por mail, no creo que el mail lo contesten en el momento, de saber por qué no pueden ingresar, o por qué, o sea, todos recibieron el correo porque era un correo para todos, digamos, donde yo les mandé el link y estaban ellos incluidos. O sea que si los demás pudieron ingresar, no tendría que haber problema para que ellos ingresen. Sí. Acá estoy chequeando el mail, están todos en el mail. Bueno, hagamos una reconversión. ¿Me escuchan? Sí, de la reunión. Sí, quizás sería interesante que, quienes están hoy nos cuenten en qué trabajan y poder intercambiar sobre eso. Me parece. Yo quiero, ¿les parece? Que podamos hacer eso, porque no es una cosa rarísima. ¿Me escuchan? ¿no? Porque estoy con
Sí, sí, José, te Hola, escuchamos. hola. Te escuchamos bien nosotros. Ah, bueno, bueno. Si ustedes quieren, yo tengo una presentación que hicieron los compañeros con los cuales trabajamos el tema de migraciones. Si quieren, yo puedo hacer una presentación. No tengo ningún inconveniente. No hay problema, y sería bueno, que también los coordinadores nos cuenten un poco en qué están trabajando, los comentaristas, perdón, y los compañeros que vinieron a escuchar, que lamentablemente no van a poder escuchar a los expositores, que además eran temas muy interesantes. La verdad que me resulta sumamente extraño, ¿no? Porque nunca nos pasó una cosa igual. Yo apago mi micrófono para que no haya eco, pero bueno, los escucho. No sé quién quiere empezar a contar un poco en qué trabaja. Quizás Saraí, que estaba con menos tiempo, porque tenía otra actividad después, muy pegadita a esta. Bueno, Quiere pero empezar a ella. veces estas cosas pasan. Sí, siempre hay una primera vez. Bueno, muchas gracias, Rox. Yo me apegaría a la presentación que diera José Manuel y después para comentar, ¿no? Como me parece que sería una buena estrategia de trabajo ahora, y ya si me tengo que ir en 2 horas, pues ya les aviso. También es una pena que no haya llegado. Me interesaba mucho comentar sobre la Agencia de las Infancias. Siempre se aprende un montón, ¿no? Pero bueno, pues a lo mejor cualquier cosa en estos tiempos puede pasar, ¿no? Esperemos que todo esté bien, que haya sido una confusión y no problemas de otro tipo. Yo esperaría a la presentación y de ahí pues podemos empezar la discusión, ¿no? Cambio. Claro, porque estos temas también estaban pensados, por eso los elegimos como comentaristas, porque eran temas con los cuales tienen ustedes relación, ¿no? Y había, sí, casualmente de la gente de la Universidad de San Luis sobre las perspectivas evaluativas adultocéntricas. Era muy interesante justo para temas que vos trabajás. Bueno, José, te escuchamos entonces. José, ¿nos escuchás? Creo que se quedó como congelado. Sí, tendrá un problema con internet, porque justo él. O a lo mejor está intentando ponerse, ¿no? Puede ser, a ver. Ahora a él sí le puedo escribir por WhatsApp, le voy a preguntar. A mí ni me gusta el mate y ya se me antojó. Acá tomamos mate en cualquier circunstancia. Sí, ya. Bueno, acá también, ¿eh? Lo que pasa que yo porque tomo las cosas tibias, entonces no puedo tomar mate con nadie. Ahora que se toma solo sí puedo tomar, pero compartir mate tibio es complicado, porque la gente lo toma muy caliente o lo toma como tereré. Pero en el medio yo nada más hago esas cosas. No, Rox, yo también podría, eso de mate tan caliente, no lo aguanto. Eso. Yo en realidad tomo todo tibio, el café, el té, todo el mundo me mira así, ¿no? Medio raro. No sé qué le pasa a José. Se desconectó. Se le cayó internet. Sí. Suerte que no se cayó la reunión, porque a veces, viste que como él
ahí ahora en un ratito entra nuevamente. Bueno, si quieren les comento un poquito lo que estamos trabajando nosotros. Nosotros hace como, sí, más de 18 años que trabajamos en el barrio Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, para los que no son de la Argentina, conocidos por Tevez. Tevez es de ahí, es más conocido por eso, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos con diferentes instituciones y con diferentes actores, desde niños hasta adultos, hasta profesionales de los centros de salud, o sea, pasamos por todos los ámbitos del barrio, hasta que en el 2004 llegamos a trabajar con la gente, digamos, porque de la manera más insólita que se nos hubiera ocurrido, hubo una bajada del gobierno nacional en ese momento, cercando el barrio por la gendarmería, porque decía que la gendarmería en la Argentina es como es la fuerza que protege las fronteras, o sea, entonces, bueno, fueron traídos de la frontera a generar una frontera interior adentro de un barrio, una cosa muy extraña, porque no se podía confiar en la policía bonaerense, que en ese momento estaba muy bastardeada, que había tenido muchas dificultades de todo tipo, incluido la muerte de un fotógrafo. Bueno, era una situación muy, muy compleja. Que esto era post-2001, ¿no? Post la crisis del 2001. Entonces, en ese contexto, nosotros la verdad que, bueno, Alberto nos decía, no vamos a ir más porque era un riesgo. Bueno, si antes era un riesgo, ahora era más riesgo, bueno, era muy complicado. Sin embargo, contra todo pronóstico, la gendarmería logró que la gente saliera de sus casas y se organizaron una asamblea. Se reunieron en la iglesia dentro del barrio y comenzaron una asamblea de 300, 400 personas que empezó a organizarse y a peticionar al gobierno nacional que los vieran, que trabajaran con ellos, que vieran cuáles eran las problemáticas. Bueno, en ese contexto nosotros recién llegamos a trabajar con los pobladores y a partir de ahí armamos un grupo de vecinos con los que venimos trabajando desde ahí en diferentes formas, y en uno de los dispositivos de coproducción, que suelen ser quincenales, nosotros lo que armamos fue estábamos en una reunión trabajando con nuestra coproductora, una de nuestras coproductoras, que nos planteó que su papá, que había sido un dirigente de la Villa 31, le iban a hacer una historia de vida para un libro, y nos preguntó si nosotros podíamos hacer esas historias para igual hacer ese tipo de historias con el barrio. Entonces, bueno, en ese momento nosotros ya veníamos trabajando en el tema de coproducción, y la verdad que las historias de vida no era exactamente la posibilidad que nosotros veíamos como forma de acercamiento. Entonces le dijimos que sí, podíamos hacer algo así, pero no exactamente eso, que quizás lo tendríamos que pensar juntos y bueno, y ver qué podíamos hacer. Entonces empezamos a trabajar en un instrumento como el de la historia de vida, pero en vez de ser un instrumento llevado desde los objetivos de nosotros como investigadores, fue un instrumento que fue coproducido con los actores. O sea, toda la investigación que se generó a partir de esa pregunta y de esa reunión, fue en realidad coproducida, desde el diseño del instrumento, la toma del instrumento, como es el análisis de ese instrumento, que llevó a varias ponencias y presentaciones en congresos, que también fueron conjuntas, donde estos actores expusieron con nosotros, presentaron con nosotros y trabajaron con nosotros en los libros y publicaciones que hicimos. Así que bueno, eso fue nuestro trabajo, y ahora estamos terminando de armar ese libro, del cual tenemos 14 historias conarradas, que es como las hemos denominado,
porque no son historias de vida, sino que son historias que tienen esa narración conjunta donde ese sujeto se convierte en un sujeto investigador, no en un objeto de conocimiento, ¿no? Nosotros hemos trabajado con ellos durante todos estos años y en este momento estamos en ese punto en el que, bueno, estamos cerrando el libro para poder presentarlo, que es un libro que obviamente va a quedar en el barrio. No es un libro académico, sino que es un libro que cuenta la historia del barrio que ellos decidieron contar y que tiene que ver con los hitos que se complementan con la historia argentina o que van de la mano de la historia argentina en diferentes momentos de la historia, porque el barrio fue creado en la década del 70 por un plan de erradicación de villas de una dictadura militar y después, bueno, fue atravesando todos los procesos sociales que atravesó la Argentina. O sea, uno puede ver que los procesos que atravesaron a este barrio también atravesaron al país y ellos pudieron hacer esta, digamos, esta unión y pudieron ver estos hitos y poder trabajar con estos hitos en reflexión a la propia configuración de lo que les pasa como barrio y como instituciones. Y bueno, la idea es que ellos puedan usar eso para transformarlo, ¿no? Ese sería nuestro trabajo actual. Esto ha tenido un proyecto de reconocimiento institucional, hemos participado en varios subacit en su momento que fueron llevando esto y también en congresos y ponencias que fueron, como fuimos utilizando como partes, porque ya les digo, en este momento tenemos, no sé, más de 600 páginas, tiene el libro solamente en bruto de las entrevistas, o de las historias narradas, porque no son entrevistas, porque algunas hasta son colectivas, entonces tienen mucha participación, son historias que hemos tenido de encuentros de 2-4 horas. Entonces, bueno, hay mucho material. Ese material, obviamente con autorización y con el análisis de los autores de cada entrevista o de cada historia, han logrado convertirse en algún paper que terminó siendo puramente académico, digamos. Bueno, ese más o menos es nuestro trabajo en el día de hoy y eso es un dispositivo que coordino con Juan Ferenaz, que no sé si él quiere agregar algo más de eso. Y yo voy a ver si José, porque José me escribe, pero yo no lo puedo leer, a ver, porque no puedo hablar y leer por ahora. Ya está, entró. Ahí entró, sí, porque me dijo que iba a resetear el... Volví. El que se va sin que lo echen, vuelve sin que lo llamen. Muy bien, José. Bueno, ahora te toca a ti, si quieres. Porque a mí si me dejan hablar, los voy a tener toda la tarde. Bueno, yo decía como para superar este momento de falta de presentaciones, digamos, y yo que estoy acostumbrado como buen cantor de tangos a salir al ruedo sin que nadie me invite, entonces voy a hacer una presentación. La presentación que hicieron las compañeras y los compañeros sobre el dispositivo de trabajo con migrantes, ¿sí? Con migrantes. Este es un dispositivo que nosotros armamos junto con compañeros de un comedor popular que está ubicado en el Gran Buenos Aires, en un municipio que es La Matanza. Es un comedor, digamos, que le da de comer a una determinada cantidad de gente en un barrio muy popular, digamos, muy humilde, en donde habitualmente hay población migrante de poblaciones ciudadanos, digamos, de origen boliviano, paraguayo, digamos, de pueblos limítrofes, de países limítrofes, que van y se radican, digamos, en este lugar. Entonces, a propósito de un trabajo que estábamos haciendo nosotros con UNODC, con el organismo de Naciones Unidas que hace el seguimiento de la Convención Internacional de
de lucha contra el crimen organizado transnacional, ellos nos habían pedido hacer un trabajo a nosotros, a la universidad, a nuestro equipo, hacer un trabajo conjunto sobre el tema de tráfico de migrantes, y ellos tienen una mirada muy particular, es la mirada que tienen ellos, que tiene que ver con la movilidad humana como un problema de seguridad para nuestros países. Entonces nosotros lo que le planteamos en una reunión que tuvimos con ellos en Lima, en Quito, no fue en Lima, fue en Quito, en Ecuador, que para nosotros la movilidad humana era un derecho humano, digamos. No teníamos la mirada que tenían ellos, sino que nuestra mirada estaba ligada a instrumentos de derechos humanos, no a instrumentos penales como la Convención de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado. Entonces, nos dijeron, igual podemos hacer algo, podemos trabajar, podemos ver de hacer algo juntos, y entonces, surgió la posibilidad de hacer este dispositivo para evaluar básicamente cuáles son los obstáculos que se le presenta, digamos, a la población migrante. En este caso fue en situación de pandemia. Los obstáculos que se le presenta a la población migrante se le presentan para poder acceder a derechos, digamos, a los derechos que les corresponden, digamos, por el solo hecho de ser seres humanos, digamos, ¿no? Sabemos que los derechos humanos son universales, y sin embargo también sabemos que a la población migrante en particular, cuando migran en otros países les es muy dificultoso poder acceder al pleno goce de estos derechos humanos que les corresponden por el simple hecho de ser seres humanos. Entonces, con estos compañeros de este comedor popular, sabíamos que allí, la gente que se va a asistir allí o que va a comer allí, con los cuales ellos tienen trato cotidiano, muchos de ellos son migrantes de países limítrofes. Dijimos, vamos a hacer un laburo con estos compañeros, vamos a ver si nos juntamos un poquito todos a reflexionar y a ver de qué va la cosa. Así que eso es lo que hicimos, y salió un pequeño trabajo que no tiene muchas pretensiones, no tiene pretensiones de mucho, pero que los compañeros lo presentaron. Hay un PowerPoint, yo se los voy a compartir. Y se los voy a ir comentando, digamos, ¿no? Bueno, estos son todos los compañeros que participaron: Fátima Pérez, yo que soy José Manuel, Angélica Galindo, Gisela Cárdenas, Germán Montesinos, Diego Medina, Yanina González. Somos quienes le dimos vida, digamos, a este dispositivo de coproducción, ¿sí? A ver, algunas cuestiones. Como yo les decía, nosotros pretendíamos incorporar, digamos, en la discusión, digamos, que teníamos con estos compañeros, con este organismo, pretendíamos, digamos, incorporar esta mirada de la movilidad humana y de las personas migrantes, digamos, y de la movilidad humana como un derecho, ¿no? Así que ahí la movilidad humana, que es un elemento constitutivo de la génesis de la civilización. Argentina es conocido como un país receptor, sobre todo de inmigración europea. Entre la segunda mitad del siglo XIX y primeras décadas del XX, llegaron al país una gran masa de contingentes migratorios provenientes fundamentalmente de España y de Italia, y también de otros países europeos, ¿verdad? Y en la actualidad, lo que nosotros observamos, digamos, es que hay un recambio demográfico o poblacional importante en dirección a la cuestión de las migraciones. Es decir, migran fundamentalmente con destino europeo o hacia Estados Unidos los hijos y nietos de aquellos migrantes que llegaron a principios del siglo XX, fines del XIX, a la Argentina. Hoy migran, ¿sí?, en busca de mejores oportunidades de mejores oportunidades de empleo o de otra forma de vida. Migran, vuelven, digamos, a los países que en algún momento fueron los países en donde nacieron sus ancestros, digamos, ¿no? Entonces vuelven como a Europa, ¿no?
estos nietos de inmigrantes, que poseen por lo general una formación técnica o una formación profesional. Es decir, no es que se van sin nada, se van cargados con un cierto capital cultural que supuestamente les permitiría ingresar, como diría Bauman, en condiciones de turista más que de vagabundo a los países de destino, que son países de Europa o eventualmente Estados Unidos. Pero al mismo tiempo que se produce este éxodo, esta migración, digamos, de la Argentina hacia Europa o hacia los Estados Unidos, al mismo tiempo ingresan a la Argentina permanentemente ciudadanos de países latinoamericanos, ¿sí? Básicamente, en el caso de la Argentina, hay una migración que es histórica, yo diría, por lo menos de la década del 60 en adelante, o 70 en adelante, población de ciudadanos de origen boliviano, ciudadanos del Paraguay, digamos, que ingresan a la Argentina. Y durante la década del 90, ese proceso se profundizó, acompañado de la famosa tabla de conversión, de la famosa paridad entre el dólar y el peso. Entonces ahí hubo una corriente migratoria muy fuerte hacia la Argentina de estos países y se incorporaron otros países más. Por ejemplo, para nosotros que veníamos laburando desde hace muchos años el tema de trata de personas, hubo una incorporación muy fuerte de ciudadanas, básicamente, que terminaban en situaciones de explotación sexual de origen dominicano, o dominicanas, mejor dicho. Ciudadanas dominicanas que venían a la Argentina con diferentes promesas de trabajo, pero que terminaban envueltas en el fenómeno de la explotación sexual en Buenos Aires y también en comunidades del interior del país, digamos, de la mitad del país hacia el sur, hacia la zona donde impera la industria extractivista, fundamentalmente el petróleo y la industria minera, digamos, terminaban en situaciones de explotación sexual. Pero hubo un ingreso muy importante de ciudadanas de República Dominicana. Y esto en la década, digamos, en la década del 90, y más recientemente, digamos, se sostuvo la migración de ciudadanos, digamos, de Bolivia y de Paraguay, y se sumó también fuertemente el ingreso de ciudadanos peruanos, ¿no? Hay una comunidad de origen peruano muy importante en la Argentina, y en los últimos 3 años, 3, 4 años, 5 tal vez como mucho, ciudadanos de origen colombiano y venezolano. Bueno, venezolano, ustedes, los compañeros que están en Uruguay, también lo saben porque han recibido migración de origen venezolano en estos últimos tiempos por la crisis que ha venido atravesando Venezuela, ¿no? Entonces, más o menos ese es el escenario, digamos, que se viene dando en estos últimos tiempos. Nosotros ahí tomamos un poco para analizar esta cuestión, nos parecía importante esta categorización que hace Bauman de turistas y vagabundos, ¿no? Nos parecía interesante porque nos ayudaba a reflexionar sobre la situación de estas compañeras y compañeros que están en los barrios allí, ¿no? Que la mayoría de ellos son vagabundos, digamos, ¿no? La característica, a ver, lo que diferencia centralmente, lo que diferencia al turista del vagabundo, es que el turista migra en función de una proyección, digamos, el peso del futuro es muy fuerte en el universo simbólico, digamos, de aquel que es definido como turista. El caso típico, digamos, no sé, por ahí aquel estudiante que se recibe en la universidad una carrera de grado y que viaja para hacer un posgrado en Estados Unidos o en Europa. Hace unos días estaba leyendo una memoir de Merklen, de un compañero que creo que es uruguayo, que emigró a la Argentina y después terminó en París, hizo su doctorado en París, y él hace todo un recorrido, ¿no? Es decir, evidentemente en él había una perspectiva de futuro, digamos, ¿no? Él terminó quedándose en Francia, terminó asentándose en Francia
terminó asentándose en París, hoy es un ciudadano francés más, digamos, pero bueno, ahí había una perspectiva de futuro, digamos, yo migro para perfeccionarme, ¿sí? Lo mismo ha pasado con otros, con otros ciudadanos en Argentina, por ejemplo, Aullero, el hijo de Carlos, Javier Aullero, el hijo de Carlos Aullero, de un histórico político de la democracia cristiana en Argentina, que se recibió de sociólogo y viajó para hacer un posgrado en Estados Unidos, y finalmente le ofrecieron hacerse cargo de una cátedra, de un proceso de investigación en la universidad donde hizo su doctorado, y terminó quedándose en los Estados Unidos, y hoy vive 6 meses en Estados Unidos, 6 meses viene a la Argentina para hacer alguna investigación, digamos, pero bueno, ahí hay proyecto de futuro, ¿sí? El vagabundo, en realidad, su proyecto tiene que ver, o su migración, su movilidad, el hecho de dirigirse, digamos, a vivir, digamos, a otro país, no tiene que ver con el futuro, sino que tiene que ver con el pasado, ¿sí? Esto lo vi mucho estudiando las migraciones en Centroamérica, con una compañera que también es era colega de nuestro proceso de investigación en la UBA, que era, ahí tengo eco. Sí, porque yo abrí el micrófono, disculpame que te interrumpa, pero te quedan 10 minutos, porque yo estoy controlando la hora igual. Ah, bueno, lo hago breve entonces. No, les decía que en el caso de Centroamérica, en realidad, cuando vos le preguntabas a los migrantes, y ellos lo que hacían era huir de una situación que era insostenible. Por ejemplo, muchos tenían familiares que habían sido asesinados por las maras, o muchos estaban digamos, condicionados por esa situación de violencia, o condicionados por la situación de extrema pobreza, porque ya no podían vivir, o porque tenían que pagar peaje para poder sostener su negocio y demás. Entonces huían de esa situación. Ellos huían de un pasado, no pensaban tanto en qué era lo que iban a encontrar en ese lugar al cual se dirigían, que era básicamente querían entrar a Estados Unidos, sino que huían de una realidad que no les permitía vivir, digamos, ¿no? En ese caso serían lo que define Bauman como vagabundos. Y acá algunos relatos, ¿no? Por ejemplo, de una migrante boliviana. Yo tuve que dejar mi trabajo cuando salí embarazada antes de la pandemia, y ahora por la pandemia el único que trabaja es mi marido, decía. Está changueando por acá y no sé qué haría, la verdad, si él no trabajara. Vivimos al día, dice, y no recurrimos a ningún comedor del barrio, porque siempre hay muchísima gente y por eso es que no voy, ¿no? Es decir, su situación de precariedad y de imposibilidad de acceso a derechos, digamos, es evidente. Esta migrante arribó a la Argentina, había arribado a la Argentina hace 20 años, y sin embargo todavía seguía padeciendo la vulneración de sus desk, digamos, ¿no? Es decir, no había encontrado como el acceso a la condición de ciudadanía, a pesar de haber ingresado a la Argentina hacía como 20 años. ¿Sí? En una entrevista, digamos, a una migrante peruana, decía, mira, creo que sí, porque si no los tengo entonces es discriminación, me han discriminado. Una vez en un hospital una enfermera me dijo, paraguaya de mierda, ocupan todo el lugar del hospital, ahí me sentí discriminada, en realidad no era paraguaya, era peruana, digamos, ¿no? El fenómeno de la discriminación es muy fuerte, digamos, respecto de estas poblaciones, y es también uno de los obstáculos que les impide, digamos, el acceder a derechos, sobre todo en los espacios microsociales, ¿sí? Porque a lo mejor en los hospitales públicos existen las condiciones, digamos, no hay una traba legal, por ejemplo, para que puedan acceder al derecho a la salud. Pero sí hay un posicionamiento discriminatorio respecto en ciertos agentes de salud que le impiden el acceso, digamos, a ese derecho, aun cuando ese derecho está normativamente instituido como para que puedan acceder a él. Es decir, la discriminación es un elemento muy fuerte en términos de obstáculo para el acceso a derechos. Dice, creo que nunca vas a tener los mismos derechos que un ciudadano. Esto nos lo decía un ciudadano haitiano. Nos decía, creo que nunca vas a tener los mismos derechos que un ciudadano.
ahí ya, cuando él plantea esto, ya se está planteando como que él no es ciudadano, como que no tiene la categoría de ciudadano, con lo cual no es sujeto de derecho, ¿no? Dice, pero esto está pasando en todo el mundo, ¿entendés? Nunca va a ser el mismo derecho, nunca al 100% el mismo derecho que un ciudadano argentino. Porque, por ejemplo, hay trabajo para hacerlo y tienes que ser nacido acá. Y entonces partimos de algo que no tenemos el mismo derecho, ¿entendés? Decía el compañero haitiano en su media lengua, digamos, ¿no? Cuando en realidad esto que sucede en el espacio microsocial tampoco es así, digamos, en términos normativos, porque la norma lo que indica, la normativa migratoria en la Argentina, es que una vez que vos accedes, digamos, a la categoría de precario, que es una categoría que te habilita a una determinada cantidad de tiempo durante la cual vos tramitas tu documento de identidad, pero una vez que hiciste ese primer trámite, vos ya portás normativamente la categoría de ciudadano. Es decir, vos podés acceder, digamos, a un trabajo en similares condiciones que accede cualquier ciudadano argentino, digamos, ¿no? Sin embargo, en el universo simbólico, digamos, de estos migrantes, está esto que funciona, esto es la discriminación, que también está hecho cuerpo en ellos. No es solamente la enfermera que te discrimina y te dice, no, tomátela, vos no tenés por qué estar acá, porque vos sos de una paraguaya, como le decía, ¿no? Sino que también, en este caso, por ejemplo, este compañero, digamos, de Haití, da cuenta de cómo él lo tiene incorporado en su propia subjetividad. Él es como que él se hace cargo de esta discriminación, digamos, ¿no? Lo cual también funciona como un obstáculo, digamos, ¿no? Bueno, este es un compañero, digamos, boliviano, muy larga la entrevista, no vamos a andar leyendo, muy, muy larga. Y acá una nota de página 12, dice, la policía de la ciudad de Buenos Aires detuvo este miércoles a 2 trabajadores ambulantes senegaleses y un ganés por estar trabajando en la calle en el barrio de Once, en el marco de un fuerte operativo donde participó el Ministerio de Espacio Público de la ciudad. Los arrestos ocurrieron el mismo día que el gobierno porteño de Rodríguez Larreta determinó la reapertura de comercios y locales de ese barrio. Los trabajadores fueron trasladados por violación a la ley de marcas a distintas alcaldías porteñas y esperaba que los liberen en las próximas horas. Digamos, estos migrantes latinoamericanos, que dentro de la categoría de Bauman entrarían dentro de lo que son los vagabundos, ¿no? Son producidos, nosotros lo que encontramos es que son producidos por diversos dispositivos discursivos y procesos sociales de trabajo como poblaciones en situación de exclusión e extinción social. Es decir, en este proceso de borramiento hacia los márgenes, negándole el acceso a los derechos humanos. Esos procesos de trabajo, tanto de la política pública que reproducen la extinción social, operan, a nuestro juicio, en dos dinámicas. En primer lugar, una lógica de vacío entre instituciones, digamos, ¿no? Es decir, se caen en el medio de las instituciones, porque por un lado, instituciones como la Dirección de Migraciones te habilita para ejercer la ciudadanía y por otro lado, vos llegás a un servicio de salud que te rechaza y no te permite el acceso al derecho a la salud. Entonces, eso en primer lugar. Digamos, y en segundo lugar, la transversalidad en el método de trabajo. Es decir, ya termino. La invisibilización de aquellos elementos de la realidad que operan la situación de exclusión-extinción. Termina legitimando dicho proceso. Las instituciones públicas, entonces, no impiden los grandes procesos sociales de exclusión-extinción, sino que en muchos casos los reproducen. Y en otros los profundizan a través de estos procedimientos maquínicos, en donde, digamos, hay una red de fragmentación interinstitucional. Bueno, más o menos eso fue lo que nosotros pudimos observar en ese año de trabajo con estos compañeros en los barrios, que vivían en estos barrios, ¿no? Nada, ahí terminé. Por el tiempo y por tu trabajo y por haberme... bueno, no sé, ahora me parece que sí, bueno, si Saraí y Nicolás nos quieren contar un poco en qué trabajan,
y después podemos hacer una ronda de preguntas o de intercambio. ¿Les parece? Más o menos calculen, yo le di 20 minutos a José, 20 minutos o 15, lo que necesiten, bueno, más o menos, vean, me dicen, ¿sí? Porque quizás si no hay una presentación preparada, 20 minutos es un montón de tiempo, pero bueno, por eso, ese es el máximo, digamos, no hay problema. Yo ya agarré estamos improvisando. Ya agarré la palabra primero. Perdón, Nicolás. Pues quería comentar un poco lo que se vive acá en relación con lo que presentó José Manuel. Justamente yo estoy en un proyecto de niñas y niños y adolescentes migrantes, porque para quienes no saben, yo vivo en la frontera sur de México, en el estado de Chiapas, donde pues es el paso más importante para los migrantes. Antes eran solo centroamericanos, que son El Salvador, Honduras y Guatemala, pero ahora los flujos migratorios han cambiado y se han renovado y vienen haitianos, vienen africanos, vienen incluso de Medio Oriente, porque es un paso, pues, parece que se está facilitando pasar por acá para llegar a Estados Unidos que llegar directamente a Estados Unidos, ¿no? Se han vuelto más endurecidas las políticas migratorias de Estados Unidos, entonces les toca pasar por México con todo lo que se implica, porque eso es campo minado, ¿no? Pasar por México es, no sé, seguramente han visto las noticias ustedes, es un riesgo completamente, es arriesgar la vida, ¿no? Entonces, bueno, yo en este proyecto de niñas, niños y adolescentes migrantes solo trabajo con niñas, sobre todo indígenas de Guatemala. Y ellas llegan a Chiapas, a la principal ciudad fronteriza, que es Tapachula, y ahí Tapachula es el centro económico de donde se produce el café. En Chiapas. Ay, espérenme tantito, nunca tocan y ahora está tocando, permítanme tantitito. Ahí con Saraí estamos, ay, dale. Y ahorita les contamos lo del proyecto. Sí. Bueno, estoy con estas chicas. Tapachula es el centro económico de una región que se llama el Soconusco, donde producen café. Ese café que le venden a Nestlé y a la mayoría de las empresas transnacionales cafeteras. Es una región que está muy vinculada a la economía global. Toda esa producción se cotiza en dólares. Es una región muy rica en términos de recursos naturales, pero también está sostenida pues por el trabajo de la gente pobre, ¿no? Y de las familias jornaleras, tanto de Chiapas, desde el lado de México, como las familias jornaleras que vienen de Guatemala y que de los dos lados son indígenas. Y me interesa como mucho remarcar lo indígena porque es un poco como lo que pasa con los migrantes negros. Hay un proceso de racialización. Y los procesos de racialización no se agotan en el origen étnico, sino que también hacen un clic con el origen migratorio. Y en ese, lo que yo he visto con los niños y las niñas acá, es que, por ejemplo, yo trabajo con las niñas que hacen trabajo doméstico en esta ciudad. Y vienen niñas, aquí hay un problema de niñas, niños y adolescentes migrantes y les preocupa mucho los no acompañados, ¿no? Pero el mundo de los niños, las niñas y los adolescentes que migran es mucho más complejo, es más heterogéneo que eso que nos imaginamos que viene un niño caminando solo, que está... Porque además los niños tienen sus agencias, tienen sus formas de sobrevivir y son mucho más, digamos, ejercen mucho más acciones para sus propias vidas de lo que el mundo adulto piensa y como lo concibe, ¿no? El mundo adultocéntrico. Yo me atrevería a decir que en la frontera sur de México, más que el problema de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, hay un problema de racialización de los niños, las niñas y los adolescentes. Porque, por ejemplo,
A las niñas guatemaltecas que son indígenas son indígenas maya, como acá en México, toda esta zona del sur de México, pues se establecieron los mayas y resistieron a la colonización. Ellas están en el nicho del mercado del trabajo doméstico. Y entonces las mujeres locales ya les dicen las Marías. Entonces dicen, no, bueno, cuando necesitas una María, pues rápidamente vas al centro y la contratas fácilmente. Y toda una serie de dinámicas que se generan y que operan a través de esa racialización, porque las mujeres locales no contratan niñas de Honduras, porque las niñas de Honduras son mucho más exotizadas, sexualizadas, un poco lo que le pasa a las mujeres de República Dominicana que hablaba José Manuel, y son tan exotizadas que dicen que esas chicas, así sean de 10, 11, 12 años, tienen que ir a la zona de tolerancia, que aquí se le llama, que es la zona de los bares, y ellas empiezan a hacer su vida laboral como meseras en los bares, mientras las niñas indígenas de Guatemala empiezan su vida laboral como empleadas domésticas al interior de los hogares. Pero las niñas de El Salvador, que no son mulatas, pero son blancas, ellas empiezan directamente su vida laboral pues no sé si decir laboral, pero sí su acceso a ingresos en la prostitución, ¿no? Y entonces las mujeres que yo entrevisté, las empleadoras, decían, es que una niña guatemalteca es muy noble y es muy dócil de formar, pero una niña hondureña, ellas son quitamaridos, son coquetas, van corriendo para prostitutas como les enseñan sus mamás, ¿no? El lugar social que están ocupando a partir de estos procesos de racialización, que creo que tienen que ver con el origen étnico, con el color de la piel y con el origen migratorio, que es como un match que se hace ahí de este tipo de factores y de ordenadores sociales, además del ordenador social de la edad, porque hay muchos ordenadores sociales, pero en este caso el de la edad también tiene que ver. Me parece que está definiendo los movimientos migratorios de ahora, ¿no? Yo hice una estancia de investigación corta de un mes en Barcelona y llegué a encontrar un montón de colegas argentinos que son blancos porque son europeos, ¿no? Digamos, porque llegan a Europa y porque pues el origen, digamos, de histórico de Argentina. Sin embargo, son racializados por el lenguaje, porque no hablan como españoles, sino hablan como latinos, y son dichos como sudacas, y la gente de Barcelona dice que los argentinos están para ser meseros, para hacer este tipo de servicios. Claro, están menos racializados que un árabe, por ejemplo, ¿no? Porque está todo este fenómeno de la islamofobia y, digamos, los árabes y ahora los negros tienen el lugar más bajo en el escalón social. Pero tampoco significa que los latinos, aunque seamos blancos, no seamos racializados. Lo mismo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Somos racializados, si no es por el color de la piel, porque algunos pasaríamos como a lo mejor white, ¿no? Pero cuando nos escuchan hablar y cuando el lenguaje también se racializa. Ajá. Entonces yo pienso que estaría bueno ir pues incorporando la cuestión racial, que ya varias mujeres, sobre todo desde los feminismos negros, han ido incorporando a los procesos pues a los procesos sociales de movilidad hablando de migración, pero también de movilidad social ascendente y descendente, ¿no? Porque no es lo mismo ser un niño trabajador indígena que ser un niño trabajador no indígena. Y no es lo mismo ser un niño trabajador indígena y además migrante que un niño solo trabajador urbano que no tiene que migrar. A lo mejor el trabajador urbano en el sector informal que hace unas chambitas, aquí decimos, no me acuerdo cómo era en Argentina las chambitas, los trabajitos,
changa, ¿sabéis? Ajá, una changa, pero que tiene oportunidad de ir a la escuela porque en el entorno urbano hay infraestructuras para escolaridad, que un niño migrante, jornalero, indígena que viene de Guatemala, porque la escuela no se mueve con él, ¿no? Entonces, y tampoco es lo mismo con el ordenador del género, porque los niños tienen muchos riesgos al atravesar este país, pero las niñas tienen el riesgo del abuso sexual y del feminicidio, ¿no? Entonces, basta con ver la nota roja del sureste de México. Hay un municipio acá que se llama Frontera Comalapa, donde básicamente la economía local está fundamentada en la trata de personas, es decir, en donde están atravesando migrantes, ¿no? Y es una red de coalición entre autoridades nacionales, autoridades internacionales, autoridades incluso estatales y nacionales, y solo se hace lo que está haciendo es al río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Porque los que ganan son los tratantes de personas, mientras México está deteniéndole las fronteras a Estados Unidos, porque ese es el papel de México, detener las fronteras y cerrarle las fronteras a Estados Unidos, ¿no? Abaratarle la fuerza de trabajo. Ese es porque tampoco es que cierren las fronteras. La gente pasa y pasa en las peores condiciones de todas las edades, con un montón de riesgos, arriesgando la vida para que lleguen a Estados Unidos a abaratar la fuerza de trabajo. Eso es lo que yo les diría con la experiencia que tengo. Después, si quieren, les muestro más cuestiones, más. No tenía preparada una presentación, pero les puedo enseñar, por ejemplo, las fotos de Tapachula, de los letreros que dicen, es impresionante que esté tan normalizado, que digan, en las casas hay letreritos, se requiere niña activa, no importa país, para hacer aseo. Y eso es como que en cualquier país o en cualquier parte del mundo uno diría, pero ¿qué les pasa, no? Sin embargo, aquí hay una tensión racial que se acumula con la existencia de la frontera. Yo hice esta investigación del 2017 al 2018. A finales del 2018 empezaron las caravanas migrantes y después empezaron a llegar otro tipo de migrantes como de Haití, como de África del Norte, de África del Sur, y muchos cubanos también. No sé la verdad en qué nichos de mercado se estén incorporando. Necesitaría ver, ¿no? Ahora volver a ir. Cuando pase la pandemia, creo que voy a renovar ese proyecto. Cambio. Muchas gracias. Gracias, Saraí. Qué difícil, sí. Nico, te escuchamos a vos un ratito. Sí, a ver, ¿qué? Sí, una cosita como para que no quede la sensación de que todo es malo. El trabajo de estas niñas a veces les genera ciertas ventajas, como por ejemplo ahorrar dinero para regresar a completar su estudio, ¿no? Porque de otra manera no lo podrían hacer. Y también ejercen ciertas agencias, ¿no? A veces aprenden a negociar con las empleadoras, y eso es bastante importante porque a veces ni los adultos sabemos negociar entre nosotros cuando hay una relación de poder distinta y muy inequitativa, y estas niñas y estos niños lo saben. Estas niñas y estos niños saben transportarse a nivel internacional solos, subirse a los microbuses, a los bondis, tienen un montón de herramientas para su vida presente, y ejercen otro tipo de agencias, por ejemplo, que le echan más sal a la comida de la señora con la que trabajan y que no puede comer sal, y la señora pues ya es viejita y ellas les echan mucha sal, ¿no? O cositas de ese tipo que hacen, no cambian su situación estructural, pero digamos que en lo micro, pues a veces podría interpretarse como una disminución de la jerarquía, ¿no? Entonces, bueno, esto, nada más para que no quede la sensación de todo es una tragedia.